A veces la vida nos pesa tanto que cada paso parece imposible. Pero, ¿qué pasa cuando un pequeño camino, una pequeña ayuda, puede cambiar tu vida? Antes de continuar, quiero que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si una pequeña luz se encendiera en todo el universo. Y gracias a esa luz, puedo traerte nuevos mundos, nuevos personajes y finales aún más sorprendentes. Además, YouTube te notificará de los nuevos capítulos. Dicen que algunas batallas no hacen ruido, que no explotan como tormentas ni anuncian su llegada con relámpagos. A veces, las batallas más peligrosas empiezan en silencio. Con un pequeño pago aplazado, una compra impulsiva, un ya lo arreglaré mañana. Así empezó la historia de Sandra. Una mujer de 35 años que vivía en España, y que nunca imaginó que la peor guerra de su vida la pelearía contra algo tan común, y al mismo tiempo tan destructivo, sus propias decisiones financieras. Por fuera, la vida de Sandra parecía estable. Trabajaba en una firma de consultoría fiscal, un empleo que muchos consideraban seguro. Cada mañana caminaba por las calles estrechas de su barrio, respirando ese olor a pan recién hecho que salía de la panadería de la esquina. Saludaba a los vecinos, sonreía, y aparentaba tener todo bajo control. Pero su verdadera historia empezaba cuando se cerraba la puerta de su pequeño apartamento. Allí, en silencio, se enfrentaba a una montaña de sobresabiertos y facturas acumuladas. Nunca fueron deudas grandes al principio, solo pequeñas cuotas que no parecían gran cosa. Un celular nuevo pagado a plazos. Unos muebles que podía pagar cómodamente en 12 meses. Un viaje de fin de semana que cargó al crédito, sin pensarlo demasiado. Pequeñas decisiones. Pequeños descuidos. Hasta que un día, sin darse cuenta, los números dejaron de ser pequeños. 900 euros. 1.500. 3.600. Y luego, más. Hasta que finalmente su deuda total alcanzó los 9.400 euros. A veces pensaba, ¿cómo es posible que haya llegado hasta aquí? ¿En qué momento perdí el control? Pero la mente es experta en justificar lo que nos resulta incómodo. Por eso, durante meses, Sandra hizo lo que hacen miles de personas cuando la ansiedad empieza a ganarles espacio: evitó mirar. Evitó sumar. Evitó enfrentar. Hasta que un día llegó un sobre diferente. Uno más pesado, más serio, más frío. Lo abrió sin pensarlo, y lo que leyó hizo que se le secara la garganta. Un aviso de embargo. Las letras eran duras, impersonales, casi crueles. Le exigían el pago inmediato, o tomarían medidas legales. En ese instante, el mundo de Sandra se encogió. Las paredes de su salón parecían acercarse, y sus manos comenzaron a temblar. No sabía a quién recurrir. No sabía por dónde empezar. No sabía cómo salir. Después de horas de darle vueltas, tomó el teléfono. Buscó el nombre que llevaba semanas evitando llamar. Y finalmente marcó. ¿Sandra? Respondió una voz masculina al otro lado. ¿Todo bien? Era Marcos, su hermano mayor. El único que siempre le daba consejos que ella no quería escuchar, pero que normalmente tenían razón. Sandra intentó hablar, pero lo único que salió fue un suspiro quebrado. Entonces empezó a llorar, ese llanto silencioso que no es de tristeza, sino de miedo. De ese miedo que se siente cuando uno cree haber perdido el control de su vida. Marcos no necesitó que ella explicara demasiado. Conocía a su hermana. Sabía que esa llamada significaba que algo grave había pasado. «Ven mañana a casa», le dijo con tono firme. «Vamos a mirar todo juntos. No estás sola, ¿de acuerdo?» Sandra colgó el teléfono con una mezcla de alivio y vergüenza. Sabía que mañana tendría que mostrar todo lo que durante meses había ocultado: los extractos, los recibos, las tarjetas, los intereses y la verdad. Esa noche casi no durmió.
A la mañana siguiente, llegó a casa de Marcos con una carpeta llena de papeles arrugados. Él la recibió con un café y una mirada seria. Bueno, vamos a ver qué está pasando, dijo mientras abría la carpeta. Durante media hora solo se escuchaba el sonido del papel y el tecleo de una calculadora. Sandra lo observaba en silencio, nerviosa, apretando las manos contra sus piernas. Finalmente, Marcos levantó la mirada. Sandra, lo que tienes aquí no es imposible. Pero sí es urgente. Ella bajó los ojos, avergonzada. Marcos continuó. Antes que nada, tienes que dejar de castigarte. Lo que pasó, ya pasó. Ahora vamos a actuar. Sacó un cuaderno y comenzó a escribir. Vamos a usar el método avalancha. ¿Lo conoces? Sandra negó con la cabeza. Es simple, explicó él. Se paga primero la deuda que tiene el interés más alto. Esa es la que más te está robando dinero cada mes. Cuando la termines, pasas a la siguiente. Y luego a la siguiente. Es agresivo, pero funciona. Sandra lo escuchaba con atención, pero por dentro temblaba. ¿Y si no puedo? Preguntó con voz débil. Si puedes, respondió Marcos, mirándola directo a los ojos. Pero necesitas disciplina. Necesitas enfrentar, no huir. Necesitas aceptar que esto es serio, pero también que puedes arreglarlo. Esas palabras, tan simples, tan directas, hicieron que Sandra respirara hondo por primera vez en mucho tiempo. Quizá, solo quizá, no estaba tan perdida como creía. Esa tarde, con la ayuda de su hermano, hizo algo que meses atrás le parecía imposible. Creó un presupuesto real. Eliminó gastos innecesarios. Redujo caprichos. Cambió hábitos. Empezó a anotar todo, como si cada euro fuera un ladrillo en el puente que la tenía que sacar del abismo. Y llamó a una persona más, Elena. Su amiga cercana, la única que sabía de sus luchas y que nunca la juzgaba. Cuando Sandra le contó su plan, Elena le dio un abrazo largo y sincero. No estás sola, le dijo. Y lo vas a lograr. Yo te ayudaré a mantenerte firme. Ese fue el primer día. El día en que Sandra dejó de huir. Y comenzó a luchar. Pero lo que no sabía era que el camino que tenía por delante sería una mezcla de sacrificios, lágrimas, alivios inesperados. Y pequeñas victorias que, poco a poco, transformarían su vida para siempre. Los primeros días fueron los más duros. Sandra se sentía como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo, pero con cadenas en los pies. Cada vez que abría la aplicación del banco, su corazón se encogía. Cada vez que veía el saldo, recordaba el aviso de embargo que aún guardaba en su bolso, como una sombra que la seguía a todas partes. Pero aún así, siguió adelante. El primer paso del método avalancha era claro. Atacar su deuda con mayor interés. Esa tarjeta de crédito que le había parecido útil en su momento. Pero que ahora era como un agujero negro que devoraba su dinero. Cada mes, esa tarjeta le cobraba más intereses que el alquiler de su piso. Era, sin duda, su enemigo principal. Marcos le había dicho. Cada euro que pongas allí, es un euro que te está salvando del futuro. No lo olvides. Sandra decidió tomar esas palabras como un mantra. Empezó a repetirlas mentalmente cada vez que tenía que renunciar a algo. Un café para llevar, una salida improvisada, una compra impulsiva en línea. Al principio dolía. Porque soltar los hábitos nunca es fácil. Pero poco a poco empezó a sentir algo nuevo dentro de ella. Control. Había pasado tanto tiempo dejando que la vida la arrastrara. Que recuperar el control, aunque fuera en pequeñas cosas, se sentía como un soplo de libertad. Un día, mientras revisaba sus cuentas, se dio cuenta de que había conseguido ahorrar más de lo que esperaba. Elena, su amiga, la animaba en cada paso. Vas mucho mejor de lo que crees, le decía con una sonrisa.
no te detengas ahora. Sandra asentía, pero por dentro seguía sintiendo miedo. El miedo al fracaso. A recaer. A no lograrlo. Ese miedo la acompañó durante semanas. Pero en lugar de paralizarla, la impulsaba. Cada vez que dudaba, miraba la hoja donde Marcos había escrito su plan de pagos, con líneas rectas, números ordenados y fechas claras. Ese papel se convirtió en su mapa. Una guía que le mostraba que había un camino, aunque todavía no pudiera ver el final. Los meses pasaron. Y, casi sin darse cuenta, su día a día comenzó a cambiar. Empezó a cocinar más en casa. Llevaba comida al trabajo. Hizo una lista de gastos semanales y se prometió respetarla como si fuera una ley. Anotaba cada compra, incluso las pequeñas. 1 euro aquí, 2 euros allá. Porque ahora sabía que lo pequeño era lo que había creado su problema y que también sería lo que construiría su solución. Un domingo por la mañana, mientras tomaba un café frente a la ventana, escuchó una notificación en su móvil. Era del banco. Sus pagos automáticos se habían procesado. Tuvo un impulso de revisar sus movimientos, como siempre hacía. Y entonces lo vio. El saldo de su tarjeta de crédito más peligrosa. Estaba en cero. Cero. Sandra dejó la taza a un lado y se cubrió la boca con las manos. Un nudo se formó en su garganta. No era euforia. No era simple alegría. Era una mezcla de alivio, incredulidad y orgullo. Un orgullo que hacía mucho tiempo no sentía. Recordó la noche en que había llamado a Marcos llorando. Y pensó, si pude con esto, puedo con lo demás. Ese día llamó a su hermano. Marcos, la tarjeta grande, ya está pagada. Hubo un silencio breve al otro lado. Luego él dijo con voz emocionada, aunque intentara ocultarlo. Sabía que lo lograrías. Esto es solo el principio, Sandra. Y tenía razón. Aún quedaban otras deudas. Más pequeñas, sí, pero igual de importantes. Sin embargo, ahora ella caminaba con una fuerza distinta. Había probado la victoria, y esa sensación quería volver a sentirla. El siguiente mes fue más fácil. Cada deuda que atacaba parecía menos intimidante. Cada pago extra se sentía como una pequeña victoria. Y cada victoria alimentaba su disciplina. Elena seguía apoyándola. A veces salían a caminar por el parque y hablaban de todo, menos de dinero. Porque era necesario recordar que la vida no era solo números y pagos. Era también compañía, risas, calma. Una tarde, mientras caminaban juntas, Elena le dijo: ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? ¿Qué? Preguntó Sandra, sorprendida. Que no esperaste a que todo estuviera perdido para cambiar. Eso requiere mucho valor. Sandra bajó la mirada, sintiendo cómo esas palabras la tocaban profundamente. Jamás se había considerado valiente. Pero quizás lo era. Los meses siguieron pasando. La deuda 2. Luego la 3. Una por una, como fichas de dominó que caían delante de ella. Hasta que, finalmente, llegó el día que jamás creyó posible. El día en que pagó la última. Sandra miró la pantalla del móvil por varios segundos, sin entender. El saldo estaba en cero. No había deudas. Ninguna. Su cuerpo entero se relajó como si hubiera estado tensado por años. Se apoyó en el respaldo de la silla y cerró los ojos. Respiró. Profundo. Libre. Marcos volvió a visitarla esa tarde. Le explicó cálculos, escenarios, comparaciones. Le dijo que si hubiera seguido pagando solo el mínimo, habría tardado 6 años en salir de la deuda. Y habría pagado 13.000 euros más solo en intereses. Sandra lo escuchaba en silencio, con un escalofrío recorriéndole la espalda. No podía creer que había estado tan cerca de perderlo todo. Pero ahora,
Ese peligro había quedado atrás. Esa noche abrió el cajón donde guardaba el aviso de embargo. Lo tomó entre las manos. Lo observó por un largo rato. No sintió rabia, ni vergüenza, ni miedo. Sintió gratitud. Porque ese papel, ese pequeño trozo de amenaza, había sido el golpe que necesitaba para despertar. Lo guardó de nuevo, no como símbolo de derrota, sino como recordatorio. Un recordatorio de que incluso en los peores momentos, uno puede levantarse, cambiar, luchar y renacer. Ese fue el cierre de un capítulo. Y el inicio de otro. Porque ahora Sandra iba a aprender algo aún más importante que pagar deudas. Iba a aprender a vivir. Sandra despertó un lunes distinto a todos los demás. Era como si el aire mismo se sintiera más ligero. No había notificaciones amenazantes del banco. No había cartas pendientes. No había cifras rojas esperando ocultarse en la siguiente página. Era la primera mañana, en muchos años, en la que su vida no empezaba con una deuda, sino con una oportunidad. Se preparó un desayuno sencillo y se sentó frente a la ventana, mirando la calle todavía tranquila. Por un momento pensó en cómo había llegado hasta allí. No fue un milagro, ni un golpe de suerte. Fue disciplina, renuncias, decisiones difíciles. Y sobre todo, fue valor. Ese valor que, durante años, pensó que no tenía. Esa mañana llamó a Marcos para agradecerle todo lo que había hecho por ella. Pero él solo respondió con una risa suave. Yo solo te mostré el camino, Sandra. Tú fuiste quien lo caminó. Esa frase le quedó resonando en el corazón. Porque era verdad. Había tomado control de su vida, paso a paso, incluso cuando temblaba. Y ahora quería seguir avanzando, no solo salir de la oscuridad, sino construir algo mejor. Lo primero que hizo fue crear un nuevo hábito. Guardar una parte fija de su salario en un fondo de emergencia. No quería volver a vivir con el miedo de que un gasto inesperado la llevara de nuevo al borde del abismo. Cada mes guardaba un poco. A veces 100 euros, a veces 200, a veces más. No importaba cuánto. Importaba la constancia. Mientras tanto, su vida también comenzó a transformarse en lo emocional. Ya no sentía ansiedad al abrir su cuenta bancaria. Ya no evitaba llamadas desconocidas por miedo a que fuera un cobrador. Ya no tenía esa sensación de vivir al filo del precipicio. Todo eso empezó a desaparecer. Su relación con Elena también se fortaleció. Un día, mientras caminaban juntas por la ciudad, Elena comentó: Te veo diferente. Más tranquila. Más tú. Sandra sonrió con timidez. Supongo que pagar deudas también libera el alma. Las dos rieron, pero en el fondo sabían que era verdad. Uno no entiende cuánto peso lleva encima. Hasta que por fin lo suelta. Ese mismo mes, Sandra decidió revisar sus gastos del año anterior. Abrió su libreta, esa misma libreta que en su momento estaba llena de números que la hacían llorar. Pero esta vez, cada página le recordaba un paso que había dado. Un sacrificio que había valido la pena. Veía anotaciones como: no comprar café fuera, ahorro 30 euros. Cocinar para la semana, ahorro 50 euros. Cancelar suscripción que no uso, ahorro 15 euros. Pequeñas decisiones que habían construido una gran victoria. Era como mirar un álbum de fotos. Pero en lugar de imágenes, eran decisiones. Decisiones que habían cambiado su vida. Un domingo por la tarde, decidió salir a caminar sola. El sol estaba comenzando a ponerse, pintando el cielo de un naranja cálido. A medida que avanzaba, sus pensamientos volvían una y otra vez al mismo punto. ¿Cómo había permitido que las pequeñas deudas crecieran tanto? Recordó la primera vez que usó una tarjeta de crédito. No fue una emergencia. Ni una necesidad. Fue un simple capricho. Recordó la primera compra a plazos.
Recordó cómo se decía: lo pago después. No es tanto. Y cómo ese no es tanto se convirtió en una montaña. Una montaña que casi la aplastó. Pero también recordó algo más importante. Recordó cómo construyó la fuerza para derribarla. Siguió caminando, sintiendo el viento moviendo su cabello, hasta que llegó a una pequeña plaza donde solía ir de niña. Se sentó en un banco y respiró profundo. Allí entendió algo que cambiaría para siempre su forma de ver la vida. El dinero no era el enemigo. El enemigo era la falta de control. Ese día, tomó una decisión silenciosa pero poderosa. Nunca más volvería a vivir sin un plan. A partir de entonces, empezó a organizar su futuro. Creó una lista de metas. Viajar algún día. Comprar su propio coche sin endeudarse. Tener un fondo de emergencia sólido. Y sobre todo, vivir con la tranquilidad que tanto tiempo había deseado. Los meses siguieron pasando y su fondo de emergencia empezó a crecer. Cada euro que ponía allí le daba más confianza. Cada día se sentía un poco más libre. Pero la libertad financiera no fue el único cambio. Sandra comenzó a notar algo dentro de ella, algo que al principio no supo identificar. Seguridad. Autoestima. Una certeza nueva, casi desconocida. La certeza de que podía con la vida. De que no era débil. De que era capaz de enfrentar tormentas. Incluso cuando pensaba que se iba a ahogar. Una tarde, mientras estaba en su trabajo, una compañera entró llorando. Tenía problemas con sus tarjetas de crédito. Problemas muy similares a los que Sandra había vivido. Sandra la escuchó en silencio. Dejó que se desahogara. Y cuando la chica terminó de explicar, Sandra le dijo algo que jamás imaginó decirle a alguien. Sé exactamente por lo que estás pasando, y también sé que puedes salir de ahí. Y por primera vez en su vida, Sandra habló de su proceso no con vergüenza, sino con orgullo. Contó lo difícil, lo doloroso, lo desesperante. Pero también lo posible, lo alcanzable, lo real. La compañera la miró con los ojos empapados y le dijo: gracias, necesitaba escuchar eso. Cuando la chica salió del despacho, Sandra sintió un calor en el pecho. Se dio cuenta de que su historia no era solo suya. Había pasado por todo eso para convertirse en alguien más fuerte, pero también para poder encender una luz en los demás. Su caída tenía un propósito. Y su levantarse, también. Esa noche escribió en su diario, con una letra firme que ella misma no reconocía: mi vida ya no está definida por mis errores, sino por lo que hice después de ellos. Y al cerrar la libreta, sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Los días siguieron pasando y, con ellos, la vida de Sandra empezó a tomar una forma nueva. Una forma más simple, más consciente, más humana. Había descubierto algo que muy pocas personas logran ver a tiempo. Que la tranquilidad vale más que cualquier lujo. Y que la libertad no se compra, se construye. Un viernes por la tarde, después del trabajo, decidió organizar los papeles de su escritorio. Entre documentos, recibos y cuadernos viejos, encontró una carpeta olvidada. Dentro estaba la copia del aviso de embargo. Amarillento por el tiempo. Con esas letras frías que una vez la hicieron sentir como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Lo sostuvo entre las manos. Lo miró por un largo momento. Y algo curioso ocurrió. No sintió miedo. No sintió vergüenza. No sintió dolor. Sintió orgullo. Aquel papel ya no representaba una amenaza. Representaba su inicio. El punto exacto donde todo cambió. Recordó el día que lo recibió. Recordó cómo temblaban sus manos. Cómo su respiración se aceleraba. Cómo su mente se llenó de pensamientos oscuros. Recordó que esa noche no cenó. Que no pudo dormir.
que lloró hasta quedarse sin lágrimas. Y sin embargo, aquí estaba ahora. Fuerte. En paz. Diferente. Guardó el papel con cuidado en su cajón, como quien conserva una foto antigua. No para revivir la tristeza, sino para recordar que sobrevivió. Durante los meses siguientes, Sandra siguió aplicando todo lo que había aprendido. Empezó un pequeño ahorro para metas futuras. Volvió a salir a caminar por las tardes. Retomó hobbies que había abandonado cuando vivía ahogada por las deudas. Leer, pintar, cocinar recetas nuevas. Era como si la vida, poco a poco, se le estuviera devolviendo. Una mañana, en la oficina, su jefe la llamó para una reunión. Sandra se puso nerviosa al principio. Estaba acostumbrada a asociar reuniones inesperadas con problemas. Pero esta vez era diferente. Su jefe le dijo: Sandra, hemos notado tu cambio. No solo en tu trabajo, también en tu actitud. Se te ve segura, tranquila, enfocada. Y eso se nota en tu rendimiento. Queremos proponerte un pequeño ascenso. Sandra se quedó en silencio. Por un momento pensó que estaba soñando. Era la primera vez en muchos años que alguien reconocía su crecimiento no financiero, sino personal. Aceptó la oferta con una sonrisa contenida pero llena de emoción. Ese ascenso no solo significaba un mejor salario, sino el resultado de un cambio interno que ella misma había construido. Esa tarde se encontró con Elena para tomar algo en una terraza sencilla. Elena levantó su vaso y dijo: «A tu nueva vida». Sandra rió, pero en el fondo sentía ganas de llorar. Porque, por primera vez, esas palabras tenían sentido. Se quedó mirando el atardecer. Y en silencio recordó todas las noches en las que había querido rendirse. Todas las veces que pensó: no puedo más. No voy a lograrlo. No tiene sentido seguir. Pero siguió. Un día a la vez. Un pago a la vez. Un paso a la vez. Y ahora estaba allí. Con una vida más ligera. Con una mente más clara. Con un corazón más fuerte. Un domingo, mientras ordenaba su casa, encontró la libreta donde había anotado cada uno de sus gastos. Cada una de sus deudas. Cada una de sus metas. Se sentó en el sofá y comenzó a hojearla lentamente. Página tras página veía la historia de su lucha. Los números, antes aterradores, ahora eran trofeos. Cada deuda tachada. Cada cuenta saldada. Cada sacrificio anotado. Era parte de una batalla ganada. Se detuvo en una hoja donde había escrito meses atrás: cuando todo se derrumba, es porque estás a punto de reconstruirte. Le tembló la voz al leerlo. Porque esa frase, escrita en un momento de desesperación, ahora era su verdad. Decidió escribir una nueva línea al final de la libreta. La libertad no llegó cuando terminé de pagar. Llegó cuando aprendí a no perderme otra vez. Cerró la libreta con una sensación cálida, como si hubiese cerrado un capítulo completo. Los días continuaron, llenos de pequeñas alegrías. Pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. El sabor de un café tranquilo por la mañana. El placer de caminar sin prisas. La sensación de abrir el buzón sin miedo a encontrar malas noticias. La calma de saber que si algo inesperado pasaba, ella estaba lista. Había aprendido a vivir con menos. Pero sentía que tenía más que nunca. Un sábado por la noche, Marcos la invitó a cenar. Durante la comida, él la miró con una sonrisa orgullosa y dijo: «Sandra, ¿te das cuenta de lo lejos que has llegado?». Ella bajó la mirada, casi sonrojada. «No sé, simplemente hice lo que tenía que hacer». Marcos negó con la cabeza. «No. Hiciste mucho más que eso. No todo el mundo tiene el coraje de ver su vida de frente, aceptar lo que está mal y cambiarlo». Sandra sintió un nudo en la garganta.
No estaba acostumbrada a recibir elogios. Pero aquella noche se permitió aceptarlos. Porque sabía que eran verdad. Después de cenar, caminaron un rato por la calle. Las luces de la ciudad brillaban con suavidad. Y por primera vez, en mucho tiempo, Sandra sintió que el mundo no era un lugar que tenía que temer, sino un lugar que podía disfrutar. Cuando regresó a casa, entró a su habitación, se sentó en la cama y respiró profundamente. Ese suspiro largo, pausado, lleno de vida. Era el sonido de una mujer que había sobrevivido. Y que, después de mucho, por fin estaba empezando a vivir. Su historia no era una historia de dinero. Era una historia de renacer. De encontrar fuerza donde creía que no la había. De descubrir que el verdadero cambio siempre empieza en silencio. Dentro de uno mismo. Sandra apagó la luz y cerró los ojos. No tenía miedo al día siguiente. Ya no. Porque sabía que, pasara lo que pasara, ella ahora tenía algo que nunca antes había tenido. Control de su vida. Y paz en su corazón.